Bien, amados hermanos, en primer lugar, buenos días con cada uno de ustedes. Damos gracias a Dios por la oportunidad que nos brinda para estar nuevamente reunidos aquí en este lugar con el fin de alabar y glorificar su nombre. Hoy he preparado un tema que lleva por título Los hijos, obedecer en el Señor a vuestros padres. Está en el capítulo 6 del libro de la carta a los Efesios. Efesios 6, 1 y 3. Vamos a leer es el último capítulo de la carta a los Efesios, escrita por el apóstol Pablo. Dice así: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Versos 2. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Versos 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Está ahí. En este capítulo 6, que es el final de la carta a los Efesios, es una continuación de las exhortaciones prácticas que enseña la carta a los Efesios, es decir, la enseñanza del apóstol Pablo a todas las iglesias o a la iglesia de Cristo en Éfeso y por consiguiente a todas las iglesias de Cristo. Eso sería algo importante de entender aquí en esta parte en primer lugar. Pero vamos a ver en nuestra primera parte. Bajo la ley de Moisés, el pueblo fue obligado a apedrear a los hijos rebeldes. Esto veríamos en la primera parte. Y miremos nuestro libro Deuteronomio 21, 18 al 21. Bien, aquí en este libro, en este texto, que encontramos capítulo 21, versos 18 al 21. Dice lo siguiente: si alguno tuviere un hijo contumaz y rebelde, que no obedeciere a la voz de su padre, ni a la voz de su madre, y habiéndole castigado no les obedeciere, entonces lo tomarán su padre y su madre, y lo sacarán ante los ancianos de la ciudad y a la puerta del lugar donde viva. Ya. Es decir, hasta el versos 19 hasta el verso 21 podemos leer. Y dirán a los ancianos de la ciudad: nuestro hijo es contumaz y rebelde, no obedece a nuestra voz, es glotón y borracho. Entonces todos los hombres de su ciudad lo apedrearán y morirá. Así quitarás el mal de en medio de ti, y todo Israel oirá y temerá. Era tremendo, ¿no es cierto? Era una ley que se dio a los del pueblo de Israel bajo el Antiguo Testamento, y era una ley tremenda, ¿no es cierto? Sí, podemos decir en ese sentido. Bueno, nuestro texto que leímos en Efesios, en el capítulo 6, 1 al 3, nuestro tema: los hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, es un mandamiento. Ya. Bajo el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, el pueblo, como acabamos de leer, fue obligado a apedrear a los hijos rebeldes, como ustedes pueden ver y leer también en Deuteronomio, en el capítulo 21, versos 18 al 21. Aún hay más textos que leer todavía. ¿Ya? Por ejemplo, en Éxodo 21, 15 al 17.
21, 15 al 17. Dice así: el que hiriere a su padre o a su madre morirá. Asimismo, el que robare una persona y la vendiere, o si fuere hallada en sus manos, morirá. Igualmente, el que maldijere a su padre o a su madre, morirá. Es decir, bajo el Antiguo Testamento había leyes exclusivamente en la ley de Moisés que obligaban al pueblo, ¿no?, cumplir y obedecer bajo estos parámetros de ley que existían bajo el Antiguo Testamento en cuanto a los hijos rebeldes, ¿ya?, para quitar el mal del pueblo de Israel. ¿Ya? Si alguien dice, bueno, no tiene significado, no es de mayor cosa, el hijo puede comportarse como quiera, con el padre, con la madre, y pues no pasa nada. Ya. Pero nosotros estamos leyendo en este momento pasajes del Antiguo Testamento en los cuales existía una ley, según la ley de Moisés, en el que el pueblo fue obligado a apedrear a los hijos rebeldes. ¿Ya? Es decir, no solamente se amonestaba, no solamente se decía, ve, no harás esto a tus padres, sino que esto era condenado a muerte, ¿ya? Y por consiguiente era la única alternativa de quitar el mal del pueblo de Israel. En cuanto a los hijos rebeldes, contumaces, que no querían obedecer, que persistían en la desobediencia, entonces todo eso ocurría bajo el Antiguo Testamento. Así como estos textos que acabamos de leer, hay algunos más, ¿ya? Por ejemplo, en Levítico 29. Todo hombre que maldijere a su padre o a su madre, de cierto morirá. Es decir, todo hijo, todo hombre, se refiere a todo hijo, porque ahí dice, a su padre o a su madre, de cierto morirá. A su padre o a su madre maldijo, su sangre será sobre él. Morirá. Era terminantemente castigado con la muerte, ¿sí? Porque esta era la ley que existía bajo el Antiguo Testamento en la ley de Moisés. ¿Ya? Ahora bien, Jesús, ya yendo al Nuevo Testamento, ya como ya leímos antes, Efesios 6, 1 al 3, ya yendo al Nuevo Testamento, también lo podemos ver esto en Lucas, ¿ya? En Lucas. Ya yendo, les decía, al Nuevo Testamento, Jesús pone el buen ejemplo, ¿sí? A los niños estando sujeto a José y a María. Es decir, primero aparece en el Nuevo Testamento Jesús, ¿sí? Jesús enseñándonos el buen ejemplo, el buen comportamiento de los hijos a los padres, o de los hijos con los padres, ¿ya? Y ya está en el libro de Lucas, en el capítulo 2, en el capítulo 2, versos 51. Y dice ahí el texto, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos. Las palabras que nos interesan aquí, es todo el texto, por cierto, todo el pasaje, pero las palabras que nos interesan aquí, y estaba sujeto a ellos. Y su madre guardaba todas las cosas en su corazón. ¿Sí? Ahora bien, según el verso 1 del capítulo 6 de Efesios, ¿qué decía? Vamos a volver a leer.
Efesios 6:1. Dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. Y el verso 2 dice: honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento, con promesa. Y el verso 3: para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. ¿Sí? Ahora, leímos el verso 1, ¿no es cierto? Y el verso 1 dice: hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo. ¿Ya? Porque esto es agradable a Dios, esto es razonable. ¿Ya? Dice que porque esto agrada a Dios. ¿Ya? Es decir, el obedecer, en este caso, a los padres, como bien dice el capítulo 6, versos 1, en el Señor, es porque eso es agradable a Dios agrada. Es porque agrada a Dios, ¿sí? Agrada al Señor. Eso dice el texto. Dice ahí en el Señor. Pero miremos otro pasaje más, Colosenses 3:20. Colosenses 3:20 dice lo siguiente: hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es decir, porque esto es justo, decía en el texto anterior. Dice, porque esto agrada al Señor. O sea, porque esto es justo, significa porque esto agrada. O sea, lo que el hijo hace en obediencia a los padres, le obedece a los padres, eso agrada al Señor. Ya. Ahora dice, el mismo texto dice: obedeced en el Señor. En el Señor. Recuerden el texto, capítulo 6, versos 1 de Efesios. Obedeced en el Señor. Ya. Ahora, no de olvidándonos de que en el libro de Lucas, en el capítulo 2, verso 51, Jesús obedecía a su padre y a su madre. Es decir, en este caso, a María y a José. Le obedecía. ¿Cómo nos damos cuenta que le obedecía? Dice las frases ahí en el texto, verso 51, y estaba sujeto a ellos. Las palabras sujeto a ellos significa que había sujeción, ¿sí? O sea, que había obediencia, que obedecía a sus padres, en este caso a María y a José. En ese sentido, él estaba sometido a las buenas enseñanzas de María y de José, ¿sí? Él estaba sujeto, ¿ya?, a la buena educación de quienes, de José y de María, ¿sí? Y por consiguiente, él, al decir que se sometía, quiere decir que obedecía. Ya, ahora bien, en Efesios 6:1, obedecer en el Señor, significa de acuerdo a la voluntad del Señor. Obedecer en el Señor quiere decir de acuerdo a la voluntad del Señor, ¿sí? Los hijos deben estar en sujeción a sus padres en todas las cosas, a menos que haya conflicto entre la voluntad de ellos y la voluntad de Dios, ¿sí? Pero el texto manda a todos los hijos obedecer a los padres en lo que es bueno. Por consiguiente, esto también debe entenderse, en lo que es bueno. No dice obedecer en todo y punto. No dice obedecer en todo en lo que es bueno, ¿sí? Porque si los padres ponen cosas malas a los hijos, no deben obedecerlos. ¿Ya? Pero dice el texto, obedecer en el Señor en todo lo que es bueno. En definitiva, en todo lo que es bueno. ¿Ya?
obedecer en el Señor, porque esto es justo, porque esto agrada al Señor. ¿Ya? Es decir, en el Señor, ya dijimos, significa de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Sí? ¿Por qué? Porque el proceso de obediencia, o sea, mejor dicho, esta característica importante que se identifica en la Biblia, de obedecer a los padres, es un mandato divino. No es cualquier cosa. Por eso es que bajo la ley de Moisés, los hijos que no obedecían a sus padres tenían un castigo. Y era definitivamente ser apedreado por su rebeldía y por ser contumaces, por no obedecer a la voluntad de sus padres, por no obedecer en el Señor. Porque el Señor es el que manda a los hijos obedecer a los padres en lo que es bueno. ¿Sí? Entonces, ya dijimos que obedecer en el Señor significa de acuerdo a la voluntad del Señor. ¿Ya? Ahora, ¿por qué esto es justo? Dijo en el texto que leímos anteriormente también. ¿Ya? Porque esto agrada al Señor. Tal como lo dijo en Colosenses. Ya lo leímos, Colosenses 3:20. ¿Sí? Acuérdense qué es lo que decía en Colosenses 3:20. Hijos, obedeced a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Es decir, en todo lo bueno, en todo lo que Dios manda. ¿Sí? En todo lo que es bueno. ¿Ya? En todo lo que Dios manda. Obedecer en el Señor. Obedecer a vuestros padres en todo, porque esto agrada al Señor. Entonces les decía, tal como lo dice en Colosenses 3:20, agrada. Agrada al Señor. ¿Por qué esto agrada al Señor? Porque esto es justo, porque esto es correcto, porque esto es la voluntad de Dios. ¿Sí? Porque esto es razonable y normal. Los hijos necesitan la dirección ¿de quiénes? De los padres. Necesitan la dirección. Y por eso también bajo los padres, o sea, sobre los padres, está también la responsabilidad de ser guía indispensablemente, importantemente, necesariamente de sus hijos. No conviene en ninguna manera que se dejen solos los hijos, o sueltos, como vulgarmente podemos decir, para dirigirse por ellos mismos. No conviene en ningún sentido. No tienen todavía la capacidad, si hablamos de los más pequeños, no tienen la capacidad de dirigirse a ellos solos. ¿Sí? La falta de entendimiento, la capacidad para ellos es esto, les falta entendimiento. ¿Qué más? Les falta la experiencia. La lección más básica, es decir, más importante, diría yo aquí, que deben aprender todos los niños, es la obediencia. Porque si un hijo obedece a los padres, realmente está yendo por buen camino. Pero si un hijo no obedece a los padres, no está yendo por el buen camino. Pero si un hijo obedece a los padres, está yendo por un buen camino. Y acuérdese, entiéndase claramente que es un mandamiento de Dios, porque esto agrada al Señor. Dios quiere que se obedezca a los padres, porque esto agrada al Señor. Ahora, la otra parte, diría, y la primera parte aquí en este caso, es la gran necesidad que existe de parte de los padres en la dirección de los hijos, en la disciplina de los hijos, en la amonestación de los hijos, en la reprensión de los hijos, en la ayuda en todas las cosas,
especialmente en el encaminar en las cosas de Dios a los hijos, para que ellos puedan obedecerles. Porque si nosotros no direccionamos de manera correcta a los hijos, entonces ellos van a ser desobedientes. Necesitan desde temprana edad que ellos aprendan a obedecer a los padres. Y la guía importantísima e indispensable son los padres en este caso. Ya. Ahora, veamos otro punto más. Ahí decía en el capítulo 6 de Efesios, versos 2. Honra a tu padre y a tu madre. ¿Sí? Honra a tu padre y a tu madre. Ahí dice el versos 2. Porque, a ver, dice, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Qué clase de promesa? Bueno, miren ustedes, y vamos a leer otro texto en el libro de Éxodos, pero me parece que ya leímos. Veamos. 21:17. Éxodo 21:17. Acuérdense que ahí decía en el 21:17, ya lo leímos. Igualmente, al que maldijere a su padre o a su madre morirá. Irremediablemente morirá. Ya, el que no obedeciere o el que maldijere. Ya. Hay muchas palabras que pueden en nuestro vocabulario castellano identificarle esto. El hijo malcriado, desobediente a los padres, rebelde, contumaz, que no quiere escuchar por ningún motivo las razones buenas, el buen ejemplo que los padres podrían darle y así sucesivamente. Entonces, morían, ¿no? Así dice en este texto, morirá bajo el Antiguo Testamento. Era muerte. Ya. La ley de Moisés, como ya vimos antes, era condenable hacia el hijo que desobedecía, era contumaz y rebelde a los padres. Ya. Pero las frases que encontramos en Efesios capítulo 6, versos 2. Miremos. Nosotros leímos también, recuerden ustedes, en el capítulo de Lucas 2:51, no olvidemos. Jesucristo honraba a sus padres. ¿De qué manera? La frase que encontramos en Efesios capítulo 6, versos 2, honra a tu padre y a tu madre, se pueden comparar con lo que dice Lucas 2:51, que Jesucristo honraba a sus padres. ¿Cómo honraba a sus padres? ¿De qué manera? La frase, si no se entiende bien la frase, nosotros tenemos que aprender a descubrir los contextos. Y la frase honrar a tu padre y a tu madre, dice el texto, en Efesios 6:2, significa estar sujeto a ellos. Mire, estar sujeto a ellos. Es decir, obedecer a ellos. Obedecer lo que es bueno. ¿Ya? En lo que es justo. Porque esto es justo. Porque con esto agrada a Dios. Entonces, honrar significa estar sujeto a ellos. Si alguien dice, si un hijo dijere, no, yo sí les quiero a mis padres. ¿Usted sabe honrar a los padres? Ya le preguntaron. Sí, dice, yo sí les quiero. Pero nunca se sujeta a ellos. Entonces no les honra. Porque la frase honrar significa estar sujeto a ellos. ¿Cómo Jesús, desde la niñez, nos enseña el honrar a los padres? Leímos Lucas 2:51. Él estaba sujeto a ellos. Y ese significado
Ese es el significado de la frase o de la palabra honrar. Es decir, honraba en el sentido de estar sujeto a ellos. Porque eso significa honrar. Alguien va a decir, no, honrar quiere decir respetar. ¿Qué? Más de respetar. Sí hay que, pero más de respetar eso es estar sujeto a ellos. Porque la palabra respetar quizás en ese sentido todavía tiene límite. Pero la frase más correcta, según las escrituras, es estar sujeto a ellos. ¿Sí? Porque ¿cómo le respeta si no está sujeto a ellos? Si alguien dice, no, honrar yo creo que es respetarles. Pero ¿cómo le honra y cómo le respeta si no está sujeto a ellos? Es la pregunta. Entonces, la Biblia enseña claramente que la frase honrar, honra a tu padre y a tu madre, significa estar sujeto a ellos. Es decir, un hijo que no se sujeta a los padres, que no está por ninguna razón motivado a obedecer a sus padres, sujetarse a sus padres, entonces no honra a su padre y a su madre. Escuchen esto bien clarito los hijos. Y todos debemos aprender. Miren, y sobre la cruz, aún estando Jesús sobre la cruz, miren, ahí está en Juan, vamos a leer el texto. Juan 19, 26 y 27. Dice así, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo, he aquí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Ahora bien, quizás es un texto bastante leído y poco entendido, o nada entendido. Pero el texto nos enseña de manera clara aquí que aún estando Jesús sobre la cruz, lo más indispensable, lo más primordial, prioritario para Jesús, lo más importante, ¿sí? No era el padecimiento de su muerte. No era la angustia que podía haber vivido en la cruz y que la vivió, por cierto. ¿Sí? ¿Saben lo que era más importante? El cuidado de su madre. Cuando nosotros leímos con mucho tino, mucho cuidado, y con los contextos, este texto, nos vamos a dar cuenta, y si los hijos pudieran entender esta parte, nos vamos a dar cuenta que realmente amaba a su madre, honraba a su madre, la respetaba a su madre, ¿sí? Y la cuidaba a su madre. Y que aún estando en la cruz, no le importó tanto el sufrimiento de cruz, sino que lo que importó a él, estando aún en el sufrimiento difícil de la cruz, era el cuidado de su madre. Y por eso dice el texto, ahí dice, cuando vio Jesús a su madre, cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre, mujer, he ahí tu hijo. ¿Ya? Y después dijo al discípulo, he ahí tu madre. Es decir, estaba encargando a su madre. ¿Sí? Estaba encargando el cuidado de su madre. Jesús denota algo muy importante aquí, que él, lo más importante, era de quien quedaba en la tierra. Era su madre. No le importaba aquí tanto el sufrimiento de él en la cruz, que era el sufrimiento de muerte en cruz y de ser crucificado. Era un sufrimiento atroz, por cierto. No le importó su bienestar, sino que le importó el bienestar de su madre.
No miró su sufrimiento, sino el bienestar de su madre. Cualquier otra persona hubiera estado lamentándose viendo a los familiares ahí, él estando ahí crucificado, o estando en la cárcel muchas veces, cuando hemos tenido alguna oportunidad. Alguna oportunidad tuve alguna vez de ir a ver, de visitar en la cárcel a alguien, y ahí lloraba, ¿no? Pero no precisamente por quienes estaban fuera, sino por ellos mismos. Entonces, nótese claramente cómo se ve en la característica de Jesús aquí. No le importó tanto el sufrimiento de él aquí en este caso, pero le importó tanto su madre, quién quedaba. Y por eso le dijo ella, mujer, he ahí tu hijo, a Juan. Encargándole a Juan el cuidado de ella. ¿Sí? Entonces, esa es otra manera de honrar a su madre, honrar el cuidado, ¿no?, de su madre, importarle a su madre o a su padre en este caso, a los dos, ¿ya? Importarle, no era tanto lo suyo. Jesús no mira una vida egoísta, no ve una vida egoísta, no se ve en él una vida egoísta, de paz, de gozo, ¿ya?, y de bienestar para quienes quedaban. Mire, de bienestar para quienes quedaban. ¿Sí? Eso podemos notar en las frases, honra a tu padre y a tu madre. Primero, cuando le vimos en la infancia, en la niñez, estaba sujeto a ellos. Y cuando estaba en la cruz, él encargaba a su madre, a Juan. ¿Sí? Eso dice aquí en el texto. Aún en su muerte Jesús pensaba no en su propio sufrimiento, sino que pensaba en el bienestar de su madre. Esto es honrar a la madre y al padre. Honra a tu padre y a tu madre. Esto es honrar, ¿ya? La importancia que puede dar el hijo aquí, de verasmente, de corazón, a su padre y a su madre. Bueno, recordemos también que nuestros padres nos trajeron a este mundo, ¿sí? Ellos nos dieron la vida. Ellos nos cuidaron cuando no podíamos nosotros cuidarnos, ¿sí? Nos dieron de comer cuando nosotros no podíamos comer con nuestras propias manos. Nos criaban. La palabra criar es educar, enseñar buenos principios, fundamentalmente y especialmente la fe, que es uno de los deberes prioritarios y primordiales de los padres cristianos en la enseñanza de los hijos. ¿Ya? Y si esto descuida, no espere que sus hijos después sean sujetos a usted. Entonces, por todo esto merecen quienes, nuestros padres, el honor. Merecen los padres el honor, ¿sí? La honra, como decía ahí, honra a tu padre y a tu madre. La sujeción a ellos, ¿ya? Pero todas estas cosas, lamentablemente, bajo el Antiguo Testamento también, y bajo, digamos ya en el Nuevo Testamento también, había una de las cosas más diabólicas inventadas por los fariseos y los escribas, que también existen hasta el día de hoy. ¿Ya? Lo que encontramos en Marcos capítulo 7, 8 al 13. Toma. Y yo también. Dice ahí, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres
¿Ya? En Marcos 7, 8 al 13. Los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras muchas cosas semejantes. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre, muera irremisiblemente. Así ya lo leímos, los textos en el Antiguo Testamento, era verdad. Y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre. ¿Sí? Ahí está, ¿no es cierto? Y ahí dice, y el que maldiga. A ver, voy a leer el verso 9 mismo. Y les decía también, bien invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestra tradición. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre, escorbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudar, y no le dejáis hacer más por su padre o por su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestra tradición que habéis transmitido. Y muchas cosas hacéis semejantes a estas. Es decir, la tradición de los fariseos y de los escribas, las enseñanzas que daban ellos, era totalmente contraria a la voluntad de Dios. ¿Ya? Y ellos pensaban que con lo que podían, lo que tenían para ayudar a sus padres, los fariseos y escribas, eso mejor era dar al templo. Así invalidando el mandamiento de Dios de no permitirse que les puedan ayudar a sus padres o ver por ellos. Ya. Tomarán en cuenta. La ley de Dios de honrar a los padres desde el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, ¿ya? De honrar a los padres. Este mandamiento incluyó el cuidado de aún en su vejez. Cuando ellos ya no pueden ayudarse solos, pues. Cuando ellos ya no pueden sobrevivir solos. ¿Sí? La ley de Cristo requiere la misma cosa, como lo decía también en el Antiguo Testamento, la importancia de honrar padre y madre, y como lo dice en el Nuevo Testamento. Y por eso les decía que esa tradición de los fariseos y de los escribas, esta enseñanza era una enseñanza más diabólica inventada por los hombres, porque se permitía de no poder ayudar a los padres con el fin de que esto, supuestamente según ellos, esto sea dado en el templo. ¿Ya? Cuando Jesús prioriza la necesidad y la ayuda y el cuidado aún en la vejez de sus padres, de parte de los hijos. La ley de Cristo, les decía, requiere la misma cosa en el día de hoy. No ha cambiado. Nótese claramente en 1 Timoteo, en el capítulo 5, 4 al 8. Dice así, porque si alguno no provee para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Es decir, ¿qué significado tienen esas palabras? Mire que en el sentido
yo llego a entender, y se puede entender un sentido doble, ¿ya? Porque si alguno no provee para los suyos, ¿sí? Para los suyos, y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. En este texto encontramos responsabilidades de la honra a los padres cuando ellos ya están viejos, ¿sí? En su vejez, ¿ya? Nuestra deuda es grande entonces para con ellos. No termina. Es decir, no terminaremos de recompensarlos ni aún en toda su vida. Ni aún en todos los días de la vida. No terminaremos de recompensarlos. Eso debe ser entendido por los hijos. Y por todos. ¿Ya? Nos cuidaban cuando podíamos, dijimos antes. Cuando no podíamos cuidarnos solos. ¿Ya? Y ahora nos corresponde cuidar de ellos cuando están en su vejez. Cuando ya no pueden cuidarse solos. Y ahí dice, ustedes leyeron también en Efesios 6:3. Vamos a volver a nuestro texto. Efesios 6:3. Dice ahí, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Y en el verso anterior decía, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. Ya. Hay una promesa de Dios para los hijos, o sea, para todos. ¿Ya? Para todo el ser humano. Entonces, al leer el verso 3, notamos claramente, ahí decía que es el primer mandamiento con promesa. Versos anterior. Y el verso 3. Para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. En Efesios 6:3. Y miremos lo que dice Deuteronomio 6:24. Deuteronomio 6:24. Y nos mandó Jehová que cumplamos todos estos estatutos y que temamos a Jehová vuestro Dios para que nos vaya bien todos los días y para que nos conserve la vida como hasta hoy. ¿A quiénes se les hizo este recordatorio? Al pueblo de Israel. ¿Sí? Se les hizo este recordatorio. Yo les decía alguna vez, el Evangelio, es decir, la vida de la piedad, ¿ah?, tiene promesas de esta vida presente y de la venidera. ¿Por qué? Porque aquí dice el texto que si obedecimos a Dios, no solamente en este mandamiento, sino en todos los mandamientos, Dios tiene promesas, hace promesa para el hombre, sobre la tierra. Para que nos vaya bien sobre la tierra. Ahí dice el texto. Y para que se alarguen días sobre la tierra. ¿Sí? Y eso también deben aprender los hijos. Que ellos deben honrar padre y madre si quieren que les vaya bien en la tierra. Y también para que se les alarguen los días sobre la tierra. ¿Sí? Es importante. Entonces, por eso encontramos en este mandamiento, en todo el texto que hemos leído, es decir, Efesios 6, del 1 al 3, un mandamiento con promesa. Obedecer los hijos a vuestros padres, porque esto es justo, esto agrada a Dios. Honrar a sus padres, estar sujeto a ellos, porque esto es honrar a los padres.
enseñanza de Jesús, cómo honraba a su madre, a su padre, igual que se transmite esta enseñanza a los hijos también y de generación en generación. ¿Ya? Igual, ahora, para nosotros y para los hijos también, la obediencia a Dios desde la juventud es para nuestro bien, deben entender todos. Es para el bien de ellos y es para el bien de todos. Es para vuestro propio bien. ¿Sí? Y para nuestra propia felicidad en la tierra. Muchos jóvenes, lamentablemente tenemos que decir que se destruyen solos. ¿Cómo se destruyen? Solos, viviendo en plena rebeldía, no obedeciendo a sus padres, no honrando a sus padres. Y cuando no hacen esta obediencia que Dios solicita, entonces se van destruyendo solos. Se destruyen solos. ¿Sí? Descuidan este mandamiento y descuidan los mandamientos de Dios y las enseñanzas de los padres. Las cosas buenas que han sido enseñadas por los padres. ¿Ya? No las obedecen, no las escuchan. Y viven en una plena rebeldía. Y buscan satisfacción solamente en ¿qué? En el mundo, en el tiempo de ahora, en drogas. Otros en el alcohol. En el desenfreno total, diríamos. Pero no les va bien en la vida que llevan así. ¿Hay ejemplos en la Biblia? ¿En la Biblia? Claro que sí. Un texto bastante leído y quizá bastante comentado también, quizá poco meditado y poco entendido. El ejemplo del hijo pródigo. Se fue campante y sonante al mundo, con los bienes, con dinero, bien equipado económicamente, se fue. Gastó su plata por ahí. ¿Ya? ¿Le fue bien? La pregunta. No le fue bien. ¿Qué tuvo que hacer? Arrepentirse de su mal camino escogido, de su pecado, de su abandono a sus padres, ¿sí? De no sujeción a sus padres, de la no honra a sus padres. Arrepentido, vuelve a la casa de su padre. ¿Por qué volvió a la casa de su padre? ¿Porque le fue muy bien allá? Porque no le fue muy bien, porque le fue mal. ¿Sí? Entonces, si los hijos piensan que la desobediencia y la no honra a los padres, abandonar la casa e irse tras las diferentes cosas que acabamos de mencionar, ¿les va a ir bien? Es un engaño. ¿Y saben un engaño de qué? Del diablo. Es un engaño del diablo. ¿Sí? Porque le dice, desobedece a tus padres, no honres a tus padres. Sigue en tu rebeldía, en tu desobediencia. ¿Sí? Pero luego no les va bien. ¿Sí? Y no solamente eso, disminuyen los años de vida. ¿Por qué? ¿Por cómo nos podemos dar cuenta que se disminuyen los años de vida? Porque Dios tiene un mandamiento con promesa. Y si el ser humano, en su desobediencia, desobedeciendo a sus padres, no honrando a sus padres, no sujetándose a sus padres, no escuchando el ejemplo de Jesús, no siguiendo el ejemplo de Él, se van tras el mundo y se contagian de algunas enfermedades que son definitivamente mortales. Se acortan sus años de vida. ¿Sí? ¿A cuántos les ha pasado esto? A muchos. ¿Sí? Se acortan sus años de vida. Y no es solamente eso. Es alarmante ver en este tiempo el número creciente de suicidios entre la juventud. Por acá hay un suicidio, por allá otro, y todo el mundo, y muchas veces nosotros nos sorprendimos, decimos, pero ¿cómo será que tan jovencito se llegó a suicidar? Pero la verdad es que eso ocurre. ¿No? Hay dos factores que influyen importantemente aquí. Primero, la dirección de los padres. Segundo, los padres no pueden direccionar a los hijos porque no tienen conocimiento de la palabra de Dios. También es un problema. Los hijos no reciben la dirección de los padres
Y los hijos no tienen entendido cómo obedecer a sus padres, cómo honrar a sus padres. ¿Ya? Sin embargo, ni uno ni otro llevan la excusa delante de Dios. Porque el que suicida, a condenación va. Y el que no enseña estos principios buenos, por la negligencia y el descuido de no haberlos aprendido, también no tiene excusa delante de Dios. Tomarán en cuenta esto. Otros destruyen sus cuerpos y aún sus mentes con su forma de vivir. Concluyendo sobre este tema. Como acabamos de ver, en nuestro tema principal, en nuestro primer, digamos, en nuestro título. Nuestro título era que los hijos, según el texto que encontramos, en Efesios 6, 1 al 3, los hijos obedecer en el Señor a vuestros padres. Bajo el Antiguo Testamento había ley drástica. En el Nuevo Testamento no es de menos pensar. Si no obedecen los hijos a los padres, si no honran a los padres, definitivamente van por un mal camino. ¿Ya? Y serán perdidos eternamente. Está claro. El otro punto que tratamos era el ejemplo de Jesús. Cómo Él nos enseña que debemos obedecer. ¿Sí? Que es honrar también al padre y a la madre. ¿Ya? Estando sujeto a ellos. Estar sujeto a ellos quiere decir que, en otras palabras, como acabamos también de ver, es obedecerles a ellos en todo lo que es bueno, ¿ya? En lo que es agradable a Dios, en lo que Dios espera de cada uno que obedezcamos al Dios divino. ¿Ya? Pero el ejemplo de Jesús es un ejemplo importante. Así como Jesús estaba sujeto a María y a José, así también nos enseña que los hijos deben estar sujetos a sus padres. ¿Ya? Ya dijimos antes, honrar significa estar sujetos a ellos. Honrar al padre y a la madre significa estar sujetos a ellos. No hay de otra manera que pensar ni dar rodeo a este texto. Estar sujetos a ellos. Es decir, obedecer a ellos, entonces. ¿Sí? Ya. Obedecer a Jesús en todo lo que es bueno. No las tradiciones humanas. No las enseñanzas diabólicas de los fariseos y de los escribas, sino las enseñanzas del Dios divino. ¿No? Acuérdense que el mandamiento tiene promesa, tanto de la vida presente como de la venidera, para que se alarguen nuestros días, no solamente de los hijos más pequeños de hoy, sino de todos, porque también somos hijos de un padre o una madre que quizá ya no viven, ¿ya? O que sí viven, ¿ya? Pero debemos obedecer para que nos vaya bien en esta vida terrenal y también en la venidera, porque es obedecer el mandamiento de Dios. ¿Ya? Dios lo mandó. ¿Ya? Hijos, finalmente, escuchad a vuestros padres, escuchad el mandamiento de Dios para que te vaya bien sobre la tierra y tengas días prósperos en la eternidad, después de todo, si obedeces a Cristo. Hermanos, este es el tema que he podido compartir con cada uno de ustedes. Espero que lo hayan podido entender. Y le vamos a dar paso a nuestro hermano para que dirija la cena. Gracias.